Etapa 1. Plan de escenas. Parte 1. El colapso de las 30 horas y la liquidez oculta de la Reserva Federal. Esta sección aborda el impacto inmediato del desplome de la plata el 30 de enero de 2026, la clasificación del BPI como un estallido de burbuja especulativa y la revelación de la fractura de datos número 1, el préstamo de emergencia récord de 74,6 mil millones de dólares por parte de los bancos antes del rally, una maniobra de precarga de liquidez oculta por el retraso en los balances H.4.1. Parte 2. El giro histórico de JP Morgan y el colapso del inventario COMEX. En esta sección se detalla la segunda y tercera fractura, centradas en el cambio radical de JP Morgan de una posición corta masiva a ser el mayor tenedor físico del sistema occidental, 713 millones de onzas, seguido del análisis del informe de almacenes del COMEX, que muestra una presión de entrega del 400,9% y un inventario registrado críticamente bajo frente a las promesas de papel. Parte 3. La fragilidad sistémica en Londres y el despertar del choque inflacionario. Esta parte se enfoca en los datos de las bóvedas de la LVMA y el peligroso nivel de flotante no comprometido con ETFs, vinculando esto con la fractura macroeconómica del IPC de marzo de 2026, 3,3%, impulsado por el estallido de los precios de la energía y la crisis logística en el estrecho de Hormuz tras los ataques en Oriente Medio. Parte 4. Geopolítica en llamas, parálisis de la Fed y el contraargumento bajista. Aquí se analiza la desintegración del alto el fuego entre Estados Unidos, UE-Irán, el bloqueo de la navegación en el Golfo Pérsico y la crisis de liderazgo en la Reserva Federal por la investigación criminal a Powell, para luego contrastar estos hechos con la realidad mecánica del mercado de papel que provocó el desplome de enero mediante el aumento de márgenes del CME. Parte 5. Divergencia física final y la supremacía de los libros contables sobre el precio de pantalla. El segmento final presenta las restricciones de exportación de China, las primas físicas pagadas en Asia por encima del mercado spot y un resumen detallado de todos los indicadores clave, inventarios, ratios, posiciones institucionales, concluyendo con la tesis de que los inventarios reales y los registros de custodia son los únicos indicadores adelantados fiables frente al ruido mediático. El texto original se sitúa en el nicho del análisis financiero y geopolítico de alto nivel, específicamente en el mercado de materias primas, plata. Su género es un informe de investigación con un marcado estilo editorial de comentarista experto independiente, o G-G. La escritura es formal, técnica y extremadamente densa en datos, pero con un tono asertivo, crítico con la prensa convencional y con una entonación de urgencia contenida. El ritmo es rápido y rítmico, utilizando frases de impacto como 30 horas para puntuar la narrativa, combinadas con construcciones sintácticas complejas que enumeran estadísticas precisas. El autor utiliza un modo de argumentación basado estrictamente en hechos empíricos y documentos primarios, balances de la Fed, informes del COMEX, datos del BLS, para construir una narrativa de fracturas estructurales que el público general ignora. El léxico es profesional: márgenes, ratio de apalancamiento, warrants, custodia, IPC. Y la sintaxis es estructurada, a menudo contrastando la pantalla, precio nominal, con el libro contable, realidad física. El autor se posiciona como un analista que realiza el trabajo de campo que otros evitan, manteniendo una mentalidad de escepticismo institucional y rigor analítico. Visual Style Description. The visual style should be a cinematic financial documentary aesthetic. The illustrations must utilize a high-contrast digital painting technique with a cold, professional color palette
dominated by steel blue, deep charcoal, and metallic silver accents. Lighting should be dramatic and moody, low-key lighting, reminiscent of high-end financial thrillers, focusing on textures like cold bullion bars, digital trading terminal glow, and complex translucent data overlays, charts and graphs, floating over darkened geopolitical maps of the Middle East and global shipping routes. The composition should be sophisticated, using macro photography perspectives for physical silver and wide-angle cinematic shots for institutional settings like the Federal Reserve or the Port of Hormuz, emphasizing a sense of scale, structural fragility, and the tension between digital paper assets and heavy physical reality. The atmosphere must feel authoritative, serious, and meticulously detailed. 30 horas. Ese es el tiempo exacto que le tomó a 45,000 millones de dólares en beneficios de plata de papel evaporarse de la faz del mercado global el 30 de enero de 2026, cuando el precio del metal colapsó desde un máximo nominal histórico recién impreso de $121.64 por onza hasta un mínimo intradía cercano a los $75. Se trata de una caída de aproximadamente el 33% en una sola sesión de negociación, el peor desplome porcentual diario en la plata desde marzo de 1980, y un evento que el Banco de Pagos Internacionales clasificaría formalmente en su revisión trimestral de marzo de 2026 como un estallido clásico de burbuja impulsado por el exceso especulativo y un ratio de apalancamiento de papel sobre físico de aproximadamente 21:1. 30 horas. Y la pregunta que se va a responder aquí no es ¿por qué ocurrió el colapso? Porque cada canal de finanzas minoristas ya ha entregado la versión superficial de esa historia. La pregunta que se responderá es ¿qué sucedió debajo del crack, dentro de los libros contables de las bóvedas, dentro de la ventanilla de préstamos de emergencia de la Reserva Federal, dentro de las cuentas de custodia de JP Morgan y dentro de la cadena de suministro de entrega del COMEX, porque los datos que surgieron de los escombros del 30 de enero cuentan una historia sobre la condición estructural del mercado físico de la plata, que es más peligrosa hoy, situándose en $76.26 este 10 de abril de 2026, de lo que era a $121 el día en que comenzó el desplome. Existen 8 fracturas de datos que no figuraban en el registro público la última vez que se analizó este mercado, y cada una de ellas puede verificarse contra una presentación primaria, un informe de almacén del COMEX, un comunicado de la Oficina de Estadísticas Laborales o una divulgación regulatoria que la prensa convencional ha enterrado o se ha negado activamente a contextualizar. Es necesario comenzar con la ventanilla de préstamos de emergencia, porque este es el punto de datos que la comunidad inversora minorista en su totalidad no ha logrado conectar con el crack. El 31 de diciembre de 2025, el día antes de que el rally de la plata de enero acelerara hacia su fase parabólica, los bancos tomaron prestada la cifra récord de 74,6 mil millones de dólares de la facilidad de préstamos de emergencia de la Reserva Federal. El récord anterior era de 50,000 millones. 74,6 mil millones representa un 50% por encima de ese máximo previo. Ese repunte en el endeudamiento no apareció en ninguna transmisión financiera convencional antes del colapso, y la única razón por la que es visible ahora es que la Reserva Federal publica su balance H.4.1 con un retraso de una semana, lo que significa que los datos que describen lo que los bancos estaban haciendo con sus balances en la víspera del rally de la plata no se hicieron públicos hasta que el desplome ya había ocurrido. Debe leerse esa secuencia nuevamente con atención. Los bancos cargaron sus balances con liquidez de emergencia antes del rally. El rally
llevó la plata de $70 el 1 de enero a $121 el 29 de enero. El CME elevó los requisitos de margen en múltiples pasos secuenciales durante la semana final del rally. Los ajustes de margen activaron liquidaciones forzosas en cascada en todas las posiciones largas apalancadas en el complejo de La Plata, y los bancos que habían precargado sus balances con liquidez de emergencia estaban posicionados para absorber el flujo de liquidación a precios entre un 30% y un 40% por debajo del pico. Esto no es una teoría de conspiración, es una secuencia de presentaciones regulatorias con sello de tiempo que cualquiera con una terminal Bloomberg puede reconstruir en 45 minutos. Los cimientos de este mercado se movieron en la sombra mientras la atención pública se centraba en la euforia de los precios en pantalla. La segunda fractura que surge del crack de enero es aquella que cambia la narrativa de JP Morgan sobre la plata de manera permanente y definitiva. Durante más de una década, JP Morgan Chase mantuvo una posición corta documentada de aproximadamente 200 millones de onzas de plata de papel en el COMEX. Una posición tan vasta y persistente que generó más de 1,27 mil millones de dólares en multas regulatorias y condenas penales por manipulación mediante la técnica de spoofing en 8 de los principales bancos entre los años 2016 y 2025. Esto incluyó sentencias de prisión federal para 2 operadores de JP Morgan condenados en 2023 por conductas que se extendieron desde el año 2008 hasta el 2016. Esta posición fue la apuesta institucional más escrutada en la historia de los mercados de materias primas y hoy simplemente ya no existe. Según los informes de participación bancaria de la CFTC y las divulgaciones de custodia del ETF SLV cruzadas hasta diciembre de 2025, JP Morgan ha pasado de una posición corta al descubierto de 200 millones de onzas a una posición neta larga, estimada en aproximadamente 713 millones de onzas. Esta cifra monumental se compone de unos 196 millones de onzas en los libros propios y de corretaje del COMEX y aproximadamente 517 millones de onzas mantenidas en custodia física como custodio de bóveda del iShares Silver Trust bajo el símbolo SLV. El mismo banco que pasó 10 años suprimiendo el precio de la plata mediante derivados de papel, es ahora el mayor poseedor de plata física individual en todo el sistema financiero occidental. El custodio se ha convertido en la ballena, y la ballena ahora apuesta al alza. Esta transformación institucional nos lleva directamente a la tercera fractura, que reside en el informe de almacén del COMEX publicado el 6 de abril de 2026. El inventario registrado de plata del COMEX, el metal que está disponible de inmediato para su entrega contra contratos de futuros, se situaba en aproximadamente 76,8 millones de onzas a finales de marzo de 2026. Sin embargo, las reclamaciones de papel totales pendientes contra ese inventario registrado se sitúan actualmente en aproximadamente 308 millones de onzas. Esto representa un ratio de cobertura de aproximadamente el 13,4%, lo que significa que por cada onza de plata que está físicamente disponible para su entrega en el COMEX en este momento, hay aproximadamente 4 onzas de promesas de papel emitidas contra ella. El índice de estrés del COMEX está emitiendo señales de alerta extrema, con una presión de entrega del 400,9%. Solo a mediados de enero de 2026, más de 33 millones de onzas fueron drenadas de las existencias registradas en un solo ciclo de entrega, lo que representó aproximadamente el 26% del inventario registrado total en ese momento.
Aunque la estimación de agotamiento al ritmo actual de retiro de 30 días es de aproximadamente 1.071 días de negociación, lo cual podría sonar reconfortante para el observador casual, la realidad es que un solo mes de entregas masivas puede drenar una cuarta parte de las existencias totales registradas en apenas 5 sesiones de negociación. La promesa de papel cuadruplica la realidad física. Ese ratio no es estable. Es un resorte cargado, listo para saltar ante la mínima tensión. Mientras el precio de pantalla intentaba estabilizarse tras el desplome, los libros contables de las bóvedas continuaban gritando una verdad que el mercado de futuros prefiere ignorar. La escasez física es el motor que está a punto de desacoplarse del sistema de liquidación basado en papel, dejando a los tenedores de contratos con poco más que promesas imposibles de cumplir en el mundo real. Este desajuste estructural entre lo que se comercia en las terminales y lo que realmente reside en las cámaras acorazadas es la base de la inestabilidad que define el escenario actual. Es momento de dirigir la atención hacia la LVMA, porque los datos de las bóvedas de Londres, publicados para finales de febrero de 2026, cuentan una historia que las mesas de negociación de metales preciosos no quieren que se lea en voz alta. La cantidad total de plata almacenada en el complejo de bóvedas de Londres al cierre de febrero era de 27.065 toneladas, lo que representa una disminución del 2,4% respecto al mes anterior. Si convertimos esa cifra a onzas, estamos ante aproximadamente 870 millones de onzas de plata físicamente depositadas en la red de Londres. A primera vista, esto parece un volumen masivo y tranquilizador, hasta que se recuerda un detalle técnico fundamental que el mercado ignora sistemáticamente. Aproximadamente el 75% de la plata dentro de las bóvedas de Londres está retenida bajo warrants de fondos cotizados, ETF, y por lo tanto se encuentra legalmente grabada y totalmente indisponible para satisfacer las obligaciones de liquidación del mercado al contado. Esto deja un flotante real, no perteneciente a los ETF, de aproximadamente 217 millones de onzas para todo el mercado global de Londres. Para entender la magnitud de esta fragilidad, hay que observar lo ocurrido en octubre de 2025, cuando el mercado de plata de Londres se paralizó por completo durante 1 hora y media durante la jornada de negociación. La razón fue simple y aterradora. Incluso ese flotante de 217 millones de onzas fue insuficiente para cubrir las obligaciones de liquidación que golpearon el mercado al contado en una sola mañana de operaciones. Estamos hablando de 90 minutos de liquidez cero en el mercado extrabursátil más grande del mundo, el spot de la LVMA. Al 10 de abril de 2026, con el precio de la plata en $75.55, la tasa de arrendamiento implícita sigue corriendo a aproximadamente el 5%, y el flotante de Londres no ha mostrado un incremento material desde aquella incautación de liquidez en octubre. En términos técnicos, la fontanería del sistema sigue rota y no ha sido reparada de manera estructural. A esta vulnerabilidad física se le sumó el 10 de abril de 2026 una cifra que aterrizó en todas las mesas de operaciones del mundo occidental y que altera por completo el marco macroeconómico para la plata durante el resto del año natural. A las 8:30 de la mañana, hora del este, la Oficina de Estadísticas Laborales publicó el Índice de Precios al Consumidor, IPC, de marzo de 2026. La cifra principal fue una inflación anual del 3,3%, la lectura más alta desde mayo de 2024, frente al 2,4% registrado en febrero. Se trata de un salto de casi un punto porcentual completo en un solo mes. El aumento mensual del IPC fue del 0,9%, el triple del ritmo de febrero,
y el aumento mensual más pronunciado desde junio de 2022. Pero el verdadero motor del choque inflacionario se encuentra en los precios de la energía, que subieron un 10,9% solo en marzo. Los precios de la gasolina se dispararon un 21,2% en un solo mes, el mayor incremento mensual de gasolina registrado desde el año 1967. Casi 3/4 partes de todo el aumento mensual del IPC fueron impulsadas exclusivamente por la energía. Este repunte energético no es un fenómeno aislado de mercado, sino una consecuencia directa de la crisis del Estrecho de Hormuz, que ha bloqueado aproximadamente entre 12 y 15 millones de barriles de petróleo crudo por día desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero de 2026. Aquí es donde la historia de la plata se cruza con la historia de Irán de una manera que ningún medio de comunicación convencional ha conectado todavía para el público inversor. La plata no solo está reaccionando a la escasez física de sus propias bóvedas, sino al pulso inflacionario masivo generado por el cierre del paso marítimo más crítico del mundo. Mientras el mercado de papel intenta procesar estas cifras de inflación desbocada, la realidad del mercado físico se ve tensada por una macroeconomía que ya no permite el lujo de una estabilidad controlada. La presión sobre los precios no es una fluctuación temporal, es el resultado de un sistema de suministro energético estrangulado y una reserva física de metal que carece de la profundidad necesaria para absorber el capital que ahora busca refugio contra la erosión monetaria acelerada. El espejismo de estabilidad que supuso el anuncio del alto el fuego de 2 semanas entre los Estados Unidos e Irán, comunicado el 8 de abril de 2026 bajo la mediación de Pakistán, se ha desvanecido con una celeridad alarmante. Aunque el mercado reaccionó inicialmente con optimismo, llevando el petróleo por debajo de los $100 y permitiendo que la plata recuperara el nivel de los $76, la tregua comenzó a desintegrarse en tiempo real apenas 24 horas después. El 9 de abril, Irán procedió a cerrar nuevamente el Estrecho de Hormuz como respuesta directa a los ataques aéreos israelíes en el Líbano, que resultaron en la muerte de más de 250 personas en una sola jornada. Ataques que Israel sostiene firmemente que no se encuentran bajo el paraguas del acuerdo de cese de hostilidades. Al 11 de abril, la situación diplomática es crítica. El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, y el enviado especial Steve Witkoff se encuentran en Islamabad intentando entablar negociaciones con una delegación iraní que no solo ha rechazado el marco del alto el fuego temporal, sino que ha contraatacado presentando una propuesta propia de 10 puntos. Este pliego de condiciones exige una solución integral a todos los conflictos regionales, el levantamiento total de las sanciones, fondos para la reconstrucción y un protocolo de reapertura del estrecho bajo la autoridad de coordinación exclusiva de Irán. Mientras tanto, la crisis logística se agrava, con más de 600 embarcaciones atrapadas en el Golfo Pérsico. Lloyd's List estima que, incluso si el tráfico se normalizara de inmediato, se requerirían más de 10 días para despejar el atasco acumulado. Además, la entrada de destructores de la Marina de los Estados Unidos en el estrecho para realizar operaciones de limpieza de minas ha sido condenada por Teherán como una violación flagrante del alto el fuego, lo que confirma que el estrecho no está abierto, el choque petrolero persiste y el pulso inflacionario del 3,3% en el IPC está lejos de haber alcanzado su techo. Simultáneamente, la arquitectura institucional que debería anclar la estabilidad monetaria atraviesa su propia fractura estructural. El 10 de abril de 2026 se confirmó que la audiencia de confirmación en el Senado para Kevin Warsh, el nominado por el presidente Trump para reemplazar a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, ha sido retrasada. El Comité Bancario del Senado no ha recibido la documentación necesaria para programar la sesión, mientras que el mandato de Powell expira el próximo 15 de mayo de 2026. La parálisis es política. El senador republicano Tom Tillis mantiene bloqueada la nominación
hasta que el Departamento de Justicia retire la investigación criminal abierta contra Powell, una investigación que el propio Powell ha calificado como una amenaza motivada directamente por su negativa a recortar los tipos de interés ante las exigencias del Ejecutivo. Si Warsh no es confirmado antes del 15 de mayo, el vicepresidente Philip Jefferson asumirá la presidencia de forma interina. Así, la institución monetaria más poderosa del planeta se encamina hacia una transición de liderazgo acéfala en medio de un choque inflacionario bélico, con su futuro presidente bloqueado por su propio partido, su presidente saliente bajo investigación criminal y su tasa de política monetaria congelada en el rango del 3,5% al 3,75%, sin probabilidad alguna de recorte en la reunión de abril, según los datos del CME FedWatch. El ancla de la estabilidad financiera global se encuentra en este momento completamente desanclada. Finalmente, es imperativo analizar el contraargumento bajista con el mismo rigor que se aplica a los fundamentos alcistas. El colapso de enero demostró que la estructura del mercado de papel de la plata puede arrollar los fundamentos físicos en una sola sesión de negociación. Cuando el CME elevó los requisitos de margen, el precio se desplomó un 33% en tan solo 30 horas. Esta es la realidad mecánica ineludible de un mercado donde el ratio de papel sobre físico es de 21:1, según el Banco de Pagos Internacionales, y donde el COMEX mantiene 4 onzas de papel pendientes por cada onza física en su inventario registrado. Al 10 de abril de 2026, el modelo algorítmico de CoinCodex proyecta un incremento marginal de apenas el 1,07% para los próximos 7 días, fijando un objetivo de $77,04 para el 16 de abril, lo que constituye una señal de movimiento lateral más que un indicador de ruptura. Incluso el objetivo de fin de año de dicho modelo, situado en $104,41, permanece por debajo del máximo histórico de enero, sugiriendo un mercado de molienda lenta en lugar de una explosión inminente. Entidades como UBS mantienen los objetivos institucionales más pesimistas, situándolos en los $85 para finales de año, subrayando que la plata aún cotiza un 37% por debajo de su pico, a pesar de la reciente recuperación desde el soporte de la media móvil de 200 días. Existe un punto de datos fundamental que los bajistas no pueden simplemente desestimar, y reside simultáneamente en el libro de contabilidad de los almacenes del COMEX y en el informe de las bóvedas de la LBMA. El nuevo marco de licencias de exportación de China, que entró en vigor el 1 de enero de 2026, ha restringido las exportaciones de plata a tan solo 44 empresas aprobadas por el gobierno, situando efectivamente a este metal en el mismo nivel regulatorio que las tierras raras, según lo informado por el diario estatal Securities Times. La urgencia por el metal físico es palpable, y se manifiestan las primas. 2 empresas chinas se pusieron en contacto con la minera canadiense Kuya Silver en la última semana de diciembre de 2025, ofreciendo comprar plata física a unos $8 por encima del precio de mercado, seguidas días después por un comprador indio que ofreció una prima de $10 sobre el precio spot. Esta prima del mercado físico sobre el de papel es la forma en que el mercado advierte que el precio de pantalla está mintiendo, y lejos de contraerse, estas brechas se están ampliando cada día más. Para comprender la magnitud de la situación al 12 de abril de 2026, es necesario observar la fotografía completa de los datos verificables. La plata al contado cerró el 10 de abril en $76,26, mientras que el spot de la LBMA se situó en $75,55, y el oro alcanzó aproximadamente los $4,749 el 11 de abril, lo que arroja un ratio oro/plata de 62:1. A pesar de estar un 37% por debajo de su máximo histórico de $121,64, alcanzado el 29 de enero de 2026, los fundamentos subyacentes son alarmantes.
El inventario registrado del COMEX se mantiene en unos 76,8 millones de onzas, enfrentando una presión de entrega de papel contrafísico del 400,9%, con un ritmo de retiro que sugiere un agotamiento teórico en 1071 días, una cifra que ignora la volatilidad de los ciclos de entrega masiva. En Londres, las tenencias de plata cayeron un 2,4% mensual hasta las 27.065 toneladas, con un 75% legalmente comprometido en warrants de ETFs, lo que deja un flotante real de apenas 217 millones de onzas para el mercado más grande del mundo. El entorno macroeconómico añade una capa de volatilidad sin precedentes. El endeudamiento de 74,6 mil millones de dólares en la ventanilla de emergencia de la Fed a finales de 2025, un 50% por encima del récord anterior, junto con el giro de JP Morgan hacia una posición neta larga de 713 millones de onzas, indica que los actores institucionales más grandes ya se han posicionado. Mientras tanto, el IPC de marzo de 2026 en el 3,3% anual y el aumento del 21,2% en los precios de la gasolina, el mayor desde 1967, confirman un choque inflacionario alimentado por la crisis en el estrecho de Hormuz, donde más de 600 barcos permanecen bloqueados. Con la presidencia de la Reserva Federal en un limbo administrativo ante la expiración del mandato de Powell el 15 de mayo y la parálisis de la confirmación de Kevin Warsh, la institución que debería garantizar la estabilidad monetaria carece de dirección firme en el momento más crítico de la década. Las 30 horas de enero mostraron lo que ocurre cuando el mercado de papel se desvincula del físico en una dirección descendente mediante la manipulación de márgenes y liquidaciones forzosas. Sin embargo, la próxima dislocación mostrará lo que sucede cuando el mercado físico se desprende del papel en la dirección opuesta. Los inventarios registrados son más delgados, el flotante de Londres es más ajustado, el oleoducto de exportación chino es más estrecho y las primas indias son más amplias. El mayor tenedor de plata en el sistema financiero occidental ha pasado del lado corto a largo por primera vez en más de 10 años. Estos hechos, verificables en informes de almacenes y divulgaciones de custodia, demuestran que quienes poseen los recibos de almacén y quienes poseen contratos de papel están mirando dos mercados completamente diferentes. La brecha entre esos dos mercados constituye la totalidad de la operación financiera actual. El precio de pantalla es el indicador rezagado. El libro contable de los almacenes, las declaraciones de custodia, los balances de los bancos centrales y las bases de datos aduaneras son los indicadores adelantados. Invierta con lógica, nunca con el ruido. Og Out.